Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Doy la bienvenida a esta transmisión de la palabra del Señor. Y ahora quisiera continuar, hermanos, ya tratar de finalizar este tema que hemos venido trayendo para los que han escuchado. Les ruego que disculpen todos los obstáculos. Entonces, vamos a abordar directamente la palabra para tratar de acortar el tiempo. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 7 hasta el 11, dice entonces: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, este corto texto que hemos leído, Señor, pero que, Padre, cuando hay inspiración, Señor, eso se convierte en algo maravilloso, Señor, que, Padre, nos adentra a lo profundo de la revelación, Señor. Y por eso dependemos de ti, Señor, porque tú eres el que da la vida, el que da la revelación, Padre. Entonces yo te ruego en esta hora, Señor, no tomes en cuenta mis defectos, mis errores, no tomes en cuenta mis pecados, Señor. Padre, yo te ruego, toma en cuenta a tu pueblo, Señor, que está necesitado de ti. Yo entre ellos, Padre, te ruego que nos bendigas y que nos des el alimento espiritual a su debido tiempo, Señor. Padre, gracias te doy por todo, Dios mío, y te ruego todo obstáculo, quítalo, Señor, y permite que haya un entendimiento, Señor, profundo en cada uno de tus hijos, Padre. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, yo le doy bienvenida a la transmisión nuevamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero ya finalizar con este tema, tomando posesión de nuestra herencia. Esta ya es la tercera parte. Voy a procurar, con la ayuda del Señor, no alargarme tanto. No obstante, quiero incluir todo lo que ya tengo aquí anotado. Entonces, hablábamos, como dice, ya para entrar rápidamente, como dice aquí en el libro de Efesios. Aquí en esta parte dice que Él nos da esa herencia al darnos a conocer el misterio de su voluntad. Escucha atentamente, hermano. Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces dice que había un propósito allí, que era reunir todas las cosas en Cristo cuando llegara el cumplimiento del tiempo. Entonces, aquí dice Cristo, pero nosotros entendemos que para el tiempo de hoy, Cristo está en la novia. Quizá a muchos no les gusta que se mencione esto, pero eso es verdad. Entonces, como Cristo está en la novia, allí es donde se están reuniendo todas las cosas. Allí es donde se está reuniendo la herencia de los hijos de Dios. Allí es donde se está dando el reclamo de esa herencia a los hijos de Dios. Entonces, por acá hay un pedazo que me gustaría volverlo a leer. Entonces, dice ahí en el versículo 11, que en él tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Entonces, como fuimos predestinados, tenía que llegar un momento para el reclamo de esa herencia. Y el reclamo de esa herencia es cuando a usted le sea revelada la palabra. Ahora, revelación no es usted tener un conocimiento mental, porque yo puedo leer y leer y leer y aprender mucho, pero eso ahí solo me va a quedar en la mente. Entonces, aunque digamos, yo aquí tengo este mensaje, y este mensaje es una revelación, no obstante, ahí entre líneas, como decía el Espíritu Santo, un poquito aquí, otro poquito allá, está aquello que yo necesito para hoy, porque una parte fue dada para el tiempo del profeta, pero la parte crucial de nosotros
es la que habla de este tiempo, es la que habla de nosotros, de lo que nosotros somos, de lo que haríamos. Entonces, como ya le decía, usted no puede tener una herencia, no puede reclamar una herencia a menos que le sea revelado que tiene una herencia. Luego, cuando usted ya la tiene, usted puede tomar acciones para reclamarla. Entonces, usted como hijo de Dios es heredero del Espíritu Santo y lo puede reclamar. Como ya hemos venido hablando, usted es heredero de sanidad, eso es suyo. Usted es heredero de todas las cosas. Entonces, reclámelo. Lo único que se necesita para reclamarlo es que usted viva la palabra, que usted la obedezca. Entonces, eso le va a dar derecho a tomar del árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita algo que nos impulse, voy a leerlo acá, que nos impulsa al clamor. Y ese algo tiene que ser lo suficientemente fuerte que de verdad haya un clamor nacido de corazón. Es como cuando usted ya se le acabó todo en la casa y ya no tiene nada, y está sin trabajo y sin plata, entonces ¿qué hace? Ahí es donde entra como una desesperación. ¿Cuándo entra la desesperación? Cuando usted ya no encuentra salida. Entonces, si usted mira, tiene que haber un clamor en el tiempo del fin, en el cual ya estamos, para que haga que esa promesa de Dios para nosotros hoy llegue a la escena. Tiene que haber un clamor para que llegue el avivamiento que va a sacar a la novia de la escena de este mundo. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo fue a sellar, allá en Ezequiel 9, que usted ya lo ha leído, cuando fue a sellar a las personas que había por sellar, el ángel le dijo, sella a aquellos que claman, que gimen a causa de las abominaciones que hay sobre la tierra. Entonces, quizás ellos no andaban gimiendo para que la gente los escuchara, sino que en su corazón había un gemido, en su interior había un desespero de la injusticia, un desespero de ver cómo el diablo se había apoderado de la nación entera, y ellos querían ver una restauración. Entonces allí hubo un clamor, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces vino el sellamiento. El Espíritu Santo vino para sellarlos. Hallamos también esa misma, digamos, en Hechos capítulo 4, también había una gente que el mundo los quería acercar, que los religiosos, los sacerdotes, les querían prohibir predicar la palabra, les quería prohibir predicar a Cristo en ese momento. Entonces, como la convicción que había en ellos, la palabra que ya estaba en ellos, los impulsaba a hacerlo. Entonces, viendo las consecuencias que se vendrían, se generó un clamor para que el Señor quitara todo temor. Ahora, yo quiero decirle algo en este momento. Ya sea que usted sea de las cintas, ya sea que usted escuche este mensaje, o que usted no crea que haya un profeta, pero en este momento lo está escuchando, va a llegar un momento, hermano, en el que estas transmisiones ya no se van a poder hacer. Hace poco antes de que Donald Trump saliera a la presidencia, hubo una disputa en el Capitolio y le bloquearon la cuenta, le bloquearon sus redes sociales para que ya no le pudiera hablar a la gente. Ahora, eso es un derecho que la gente tiene, de tener redes sociales, pero ¿qué pasa? Vemos el poder que tiene el sistema, que si alguien hace algo y se declara enemigo, simplemente lo bloquean. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se bloquea el Facebook, usted por más que la busque ya no la va a volver a ver, ya no va a volver a ver sus publicaciones ni nada, queda invisible en el Facebook para quien bloquea. Entonces, desde allá desde Facebook pueden bloquear esta cuenta para que no se vuelvan a hacer transmisiones. Entonces vemos que la influencia de las denominaciones está llegando a ser tan poderosa que en cualquier momento empiezan a cortar todo eso, empiezan a bloquear. Y yo quiero decir algo aquí ya que entré en esta parte, y es esto, hermano. Ya. El profeta Zacarías habló de que las luces del atardecer iban a llegar, y eso se cumplió cuando llegó el profeta de la edad y trajo su mensaje, pero ya estamos mucho más avanzados de ese tiempo. Entonces, para este tiempo que usé, ya esas luces ya pasaron. Ahorita, ¿qué dice la escritura? Dice en el libro de Daniel
que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ya la tarde ya pasó, ahorita ya estamos entrados en la noche. Ahorita son las estrellas las que están brillando, no solamente una, sino todos los hijos de Dios que tienen este mensaje, que lo están dando a conocer, están alumbrando, porque el mundo está en su oscuridad. El mundo está, hermano, está acercando, queriendo tapar estas verdades, y entre más quieran taparlo, más va a brillar, hasta que llegue lo que la Escritura dice, el fin del tiempo de los gentiles. ¿Cuándo será ese fin, hermano? Ya el Espíritu Santo nos mostró que eso ya está a la mano. Ya el Evangelio está por pasar a los judíos. Así que arregle todo lo que tenga por arreglar, corrija todo lo que tenga por corregir, porque se necesita eso, hermano. Se necesita eso para poder que entremos verdaderamente en esa manifestación de la palabra. Voy a entrar un poquito en ello entonces, hermano. Entonces es necesario entrar en ese clamor, hermano, pero como cuando uno está bien, uno tiene en la casa comida, uno tiene trabajo, entonces uno está relajado, tranquilo de que no va a venir mal, pero resulta que el mal va a venir, dice la Escritura, de repente. Y cuando ellos digan, dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente la destrucción. Entonces, vamos a poner unos ejemplos aquí de gente que estuvo en esa angustia. Y esa angustia, cuando se genera ese clamor, lo único que puede suceder es que el Espíritu Santo venga a la escena. Y por lo regular, el Espíritu Santo siempre usa a la gente que de verdad siente esa necesidad de la hora y eleva ese clamor. Por ejemplo, Abraham vio que ya estaban terminando sus días. Entonces Abraham se puso a pensar, bueno, Dios me prometió esto, me prometió aquello, pero entonces yo ya estoy viejo, ya estoy por morirme. Entonces ahí fue donde le dijo, Señor, no me has dado hijo, y todo lo que me has dado lo va a heredar alguien que no pertenece a mi familia. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ahí fue cuando Dios vio la desesperación de Abraham, cuando le cumplió su palabra. Todas las cosas buenas de la vida y de la palabra llegan después de una desesperación. Cuando usted de verdad necesita sanidad y usted siente que si no recibe ayuda se va a ir, entra en desesperación. Cuando usted de verdad reconoce que si usted sin el Espíritu Santo no va a llegar a ninguna parte, sino que se va a tener que enfrentar a un Dios airado, entonces usted se da cuenta que necesita el Espíritu Santo, y ahí es donde se genera un clamor genuino. El pueblo de Israel también tuvo que entrar en ese clamor para que llegara una liberación. Pongan mucho cuidado a esto. Tuvo que llegar a clamar sinceramente para que los egipcios los dejaran ir, para que Dios enviara ese libertador, porque ya estaban tan apretados, ya los tenían tan esclavizados, que ya no podían tocar más fondo. Entonces ahí empezó el clamor, y fue cuando Dios envió la liberación por medio de Moisés. Entonces todas las cosas vienen así, de esa manera, por un clamor de corazón, un clamor con sinceridad. Si usted ve que algo que no puede arreglar, clame con sinceridad al Señor, para que Él es el que le da a usted la fuerza. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a ver otra cosa, hermano, y yo quiero que se fije muy bien en esto. No estoy leyendo las Escrituras, sino citándolo solamente. Fíjense en el ciego Bartimeo, hermano. La única oportunidad, la última oportunidad que él tendría de alguna vez ver, estaba pasando por el lado, y en medio de la multitud estaba, no lo dejaban pasar. Entonces él vio que no iba a volver a ver nunca más, o que nunca podría ver, y ahí fue cuando él empezó a gritar de corazón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más lo querían callar, así como el mundo quiere callarlo hasta hoy, más gritaba. Eso es lo que se necesita, hermano. Cuando el mundo quiera quitarnos el tiempo de oración, cuando el mundo quiera llevarse ese tiempo de comunión con Dios, cuando más debemos clamar. Cuando Dios está llegando a la escena,
el diablo pone toda clase de obstáculos y ya vamos a mirarlo queriendo Dios. Entonces dice, por lo general son circunstancias de desesperación que hacen que entremos en un ferviente clamor. Y cuando eso sucede, Dios ya tiene la respuesta lista. Ya, antes de que usted clame, Dios ya sabe qué es lo que va a hacer. Dios ya sabe cómo va a responder. Pero se necesita que usted de verdad entre en sinceridad. Porque es que estamos en un tiempo crucial. Estamos en un tiempo, digamos así, muy importante. Porque estamos llegando a una transición. Estamos llegando a una transición donde el tiempo se está fundiendo con la eternidad. Y quizás usted no lo perciba, porque muchas veces son los afanes de este mundo los que nos impiden percibir, ver qué es lo que está sucediendo. Pero cuando usted llega y se rinde un poquito al Señor, Dios empieza a mostrarle estas cosas. Entonces, usted puede ver claramente qué es lo que está sucediendo. Vale, entonces aquí un poquito, hermano. Aquí el mensaje. La unión invisible de la novia de Cristo. Voy a leer el párrafo 49. Póngale mucha atención. Dice, pero observen, cuando la novia espiritual, cuando ella empiece a tener un avivamiento, cuando ella comience a regresar y a alinearse con la palabra de Dios, vuelvan entonces a observar cómo es que las escrituras en ese tiempo, vean, no en el tiempo pasado, no hace 50 años, sino en este tiempo, en ese en que la gente quiere cuadrar con la palabra. En ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia, tomar a esa mujer, la elegida. ¿Cuándo? Cuando ella quiera cuadrar con la palabra. Voy a saltarme aquí al párrafo 52. Dice, observen de nuevo a la iglesia espiritual, o sea, la novia, cómo ese grupo de personas es llamado a salir, los elegidos. Durante cada avivamiento, con Martín Lutero, salió de la misma manera en la Reforma. Sucedió igual en el tiempo de Juan Wesley. Sucedió igual cuando los pentecostales comenzaron. Ellos pusieron a esas mujeres de nuevo en línea con la palabra y después se apartan. ¿Cuándo? Cuando el mensajero parte. Siempre que el mensajero se va, hay una denominación. Entonces, eso lo vamos a tocar después queriendo Dios, para no entrar en detalle allí. Entonces, allí regresa otra vez. Allí regresa otra vez al caos. Pero entonces en el tiempo en que la gente está lista para entrar en línea, hay un mensaje que sale y ellos se alinean con él. Ellos se alinean con ese mensaje que sale. Por favor, no hay octavos mensajeros. Escrituralmente ni en el mensaje van a encontrar respaldo para eso. No lo hay, no lo puede haber porque solamente fueron 7 edades que fueron profetizadas, dijo el profeta. Solamente 7 edades. Cuando terminara la última edad, acontecería el rapto. Eso fue lo que dijo el profeta. Entonces no hay lugar para un octavo mensajero. Entonces, yo espero que el texto inicial antes del video les guste y le hayan puesto buena atención. Cómo es que ella, la novia, sería la voz final. No un hombre, no. Un agente. Yo espero que lo haya leído, si no, cuando tenga tiempo vuelva y lo lee. Entonces voy a continuar acá y tratando de hacerlo despacio. Dice entonces, el resultado de esto es que Dios derrama de su espíritu para sellar y para usar a los que claman por causa de la justicia. Entonces póngale cuidado a esa gente que de verdad entra en sinceridad con Dios, entra con una sinceridad de corazón para alinearse, para clamar porque se está llevando la palabra de Dios, porque el diablo la quiere tapar. ¿Cómo la quiere tapar? ¿Cómo se tapa la palabra de Dios? Como lo hizo desde el principio, trayendo una mentira. Entonces, yo quisiera leer algo aquí. Bueno, voy a dejarlo para después. Dice entonces, allí cuando hay un clamor de verdad de corazón, allí es cuando la dinámica viene. Entonces, póngale cuidado, estamos hablando de tomar posesión de nuestra herencia. Sí, póngale mucho cuidado a esto.
La mecánica es comparada, dijo el profeta, con un auto o un carro, aquí le decimos carro, normalmente se dice automóvil, que tiene todo lo necesario para rodar. Pero la dinámica es aquello que hace que ese carro se mueva, que ese auto se mueva. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué si usted tiene dinámica, pero hay algo mal en la mecánica en ese carro? Bueno, mucho cuidado eso. ¿Qué si le falla, digamos, el acelerador? ¿Qué si le falla el neutro al carro? Los cambios no se van a poder dar. Hay mucho sentido a eso que le estoy diciendo. Entonces, se necesita lo uno y lo otro que esté en perfecta armonía. Porque, digámoslo así, la gente tiene una forma de dinámica, pero esa mecánica está mal puesta. Entonces quieren avanzar, creen que Dios está actuando con ellos, pero la escritura les dice, ustedes pueden tenerla, pero ¿qué pasa? Nunca los conocí. Usted puede echar fuera demonios, profetizar, hablar en lenguas, cualquier manifestación de esas, pero si usted no está en línea con la palabra, entonces nunca los conocí. ¿Cuándo lo conocieron a usted? Porque la escritura dice que el que Dios conoce se aparta de iniquidad. Iniquidad, el profeta nos dijo en varios mensajes que era. Uno, iniquidad es que usted sepa hacer lo bueno, que usted sepa qué es lo correcto y no lo haga. Usted es un obrador de iniquidad. Pero también iniquidad es que usted sepa que algo es malo, que algo no lo debe hacer y de todas maneras lo haga. Como hoy están haciendo con los mensajes, que le quieren cambiar, que le quieren modificar a los mensajes. Y ya vemos que vienen traducidos de manera distinta, queriendo que el mensaje diga algo que no dice. Entonces, cada uno va a ser responsable por eso, porque están haciendo que la mecánica les sea quitada a la gente. Entonces, bueno, póngale mucho cuidado a esto. Lo voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Es el mismo ejemplo, pero de otra manera, como me parece a mí más sencillo, pues, de que usted lo pueda ver. Vean. Lo que hace el carro cuando hay dinámica, cuando hay esa energía, es que él puede, hay una combustión, hay una liberación del calor allí. Se lo voy a poner de esta manera. La gente tiene hoy un triángulo, dale mucho cuidado a esto. Ese triángulo se compone de tres cosas. Se compone de oxígeno, se compone de algo que tenga energía. Ya voy a entrar en eso. Bueno, para mucho cuidado eso, ¿verdad? Compone de tres cosas: de calor, de oxígeno y de energía. O sea, tiene que haber algo, digamos, este papel, para que él se queme, es porque tiene energía. Entonces lo que hace el calor es hacer que esa energía se libere. Digámoslo así, usted coge un fósforo, una candela, le llamamos acá, un encendedor, lo prende y quita el encendedor, entonces quedó prendido porque empieza a liberar energía. ¿Qué pasa? Si no hay oxígeno, no va a poder liberar energía, porque el oxígeno es lo que hace que se dé la combustión. No le creo que yo lo voy a llevar a lo espiritual para que usted lo vea. ¿Qué pasa entonces si usted tiene el calor y el oxígeno, pero no tiene nada para quemar? No va a poder liberar energía. Entonces lo voy a poner de esta manera, para que usted lo mire. Esto es el clamor o la oración a Dios. Esto es la palabra. Y esto es la dinámica. Entonces se lo voy a poner otra vez en el carro, póngale mucho cuidado. ¿Qué pasa si usted tiene la dinámica bien puesta, está correctamente todo, está la mecánica, nada le falla al carro, todo está bien, pero le falta, digamos, la chispa?
no va a poder encender, hermano. Si no hay un clamor de verdad, la dinámica no va a poder bajar. Entonces, ¿qué es lo que hace la dinámica? Hace que esto se transforme, esto vuelva, digámoslo así, libere la energía y haya una transformación de la materia. Este papel se va a convertir, digámoslo así, en ceniza. En cuanto al papel, en el carro va a hacer que se mueva. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita una chispa, hermano, se necesita algo que encienda que encienda el carro, digámoslo así, para poder que avance. Si no lo hay, si falta alguno de esos tres elementos, no va a poder suceder nada. Nosotros tenemos la palabra ya clara, revelada, y por mucho que hayan denominaciones, ministros del mensaje, aunque no son del mensaje, son ministros que están puestos para desviar a la gente de la palabra. Por mucho que los haya, no va a poder separar a usted de la palabra, porque usted ya la vio, para usted ya es claro, usted ya tiene el conocimiento real de lo que la palabra dice, de lo que el mensaje dice. ¿Cierto que sí? Entonces usted tiene eso, usted sabe que el poder de Dios lo sigue, pero se necesita accionar, hermano. Digámoslo así, voy a volver al vehículo, no se despegue de esto. En el vehículo, en el carro, en el auto, usted tiene la batería que tiene esa dinámica allí, ¿sí? Tiene la gasolina, tiene todo funcionando, pero se necesita algo, se necesita la llave para usted hacer el giro. Cuando usted le gira la llave, el carro enciende. Por favor, entienda lo que yo le quiero decir. Usted ya tiene la revelación, póngala a funcionar para que algo suceda, hermano. Porque voy a entrar en detalle aquí en esto. Quizás me demore un poquito, pero yo quiero que eso le quede claro a la gente. Entonces, si falta uno de esos elementos, no va a poder haber nada. Ahora, ¿cómo va a faltar? Vea, primero usted tiene que estar seguro que ese vehículo es usted. Es usted donde viene a parar la mecánica y la dinámica. Pero también viene a parar allí esa revelación que usted tiene que poner por obra. Porque la fe de rato es usted expresar esa palabra. La fe de rato es usted vivir esa palabra. No voy a entrar en detalle allí, pero fe, obras es la fe expresa, dijo el profeta. Entonces, va a continuar acá. Dice: póngale mucho cuidado a esto. Es como cuando una persona va subiendo en una motocicleta una falda y está muy empinada y lleva mucho peso, entonces le queda difícil subir. Usted se baja de la moto y la lleva prendida, le va empujando, entonces usted ve que esa moto lo empuja a usted. ¿Qué se necesita? Que necesita que usted se libere de todo peso, hermano, de todo pecado que usted que ya lo tenga. Libérese, porque eso no es suyo. Entrégueselo a su dueño original, porque el diablo pone eso ¿para qué? No para que usted se pierda, no, sino para que usted camine más lento en el camino, para que usted tropiece. Porque como ya vimos, cuando usted entró en Cristo, usted no tiene perdedero, pero dice el mensaje que cualquier cosa que usted agarra va a tener que pagar por ello. Entonces, para que no ande subiendo y bajando en un altibajo, fluctuando, entonces corrijamos todo. Entonces dice aquí, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, o sea, teniendo ya todo esto en nuestras manos, teniendo ya la revelación, teniendo la palabra y sabiendo de que lo que Dios dice, Él lo prometió y tiene que cumplirlo. Entonces, teniendo alrededor nuestro, pues, tan grande nube de testigos, la gente lo está observando a usted. La gente la está observando a usted, cómo usted se comporta. Y la única manera en que usted pase al otro lado es que se cumpla lo que se cumple. No, que la gente vio que Él agradaba a Dios. Que antes de que fuera traspuesto, dice la Escritura, Él tuvo un testimonio de que agradaba a Dios. Entonces, aún los que no le creían, sabían que Él se conducía correctamente, así como fue con Jesús. Los judíos veían que no había nada de qué acusarlo.
no había nada. Entonces sucede como sucedió con Daniel, no había manera de que lo acusaran. Entonces, ¿qué hicieron aquellos magos, aquellos sabios? Lo que hicieron fue quererle quitar a la palabra. Entonces, cuando le quitaron a la palabra, entonces ahí sí condenaron a Daniel. Pero esa palabra no puede cambiar, y la palabra libró a Daniel. Yo sé que usted entiende a lo que me refiero. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, o sea, puesto el ojo en la meta, en lo que usted tiene, porque la meta del creyente hoy es llegar a la estatura de Jesucristo. Bueno, entonces vamos a continuar aquí despacio. Dice, necesitamos entonces tener estas vasijas vacías completamente, vacíese del mundo. Esta semana el Espíritu Santo nos hablaba de que tenemos que vaciar nuestra mente de todas esas cosas que impiden que usted medite en la palabra, que usted esté orando. Entonces, digo, el Espíritu Santo, el diablo lo pone a usted a pensar en dinero, y lo pone a usted a hacer cuentas en la mente, y a planear qué hacer con él. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Le quitó la palabra, porque nos dejamos llevar del pensamiento. Lo pone a pensar en mujer, en las mujeres, y con eso que se le roba, le secuestra la mente. Y cuando eso sucede, usted perdió su tiempo. Y cada segundo que se pierde aquí es valiosísimo, hermano. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, vacíese de todo. Y yo hago una pregunta acá. ¿Será que Dios tiene suficiente poder, suficiente dinámica para transformarlo a usted? Para cambiar aún estos propios cuerpos. Estos cuerpos físicos a cuerpos inmortales. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nos vaciemos. En cualquier momento va a entrar el último, hermano. Y cuando entre el último, el que sea santo, santifíquese más, porque ya no puede pasar de ahí. Y el que sea injusto siga siendo injusto, porque tampoco va a haber algo que lo cambie. Entonces, va otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos suficiente dinámica? Y si tenemos suficiente mecánica para irnos, pero usted no quiere irse. Bueno, mucho que va a eso, porque usted tiene el vehículo y lo tiene funcionando, pero si usted no quiere a ninguna parte, cuando usted está mañado acá, cuando usted está prosperando económicamente, cuando usted está bien, usted tiene buenas relaciones, usted puede irse a pasear, a hacer muchas cosas, y usted está mañado aquí de tal manera que no hay un desespero por irse. Dijo el profeta en el mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos. La gente del tiempo de Noé amó el mundo y Dios les hundió el mundo en el agua. La gente de Sodoma amó el mundo y Dios les quemó su mundo. Hermano, no espera a que eso suceda. No espera, recójase con el Señor. Entonces, ¿qué es entonces esa fe de rapto? Eso es la necesidad por irse, hermano. Es la desesperación por salir ya de aquí. Esa es la fe de rapto. Llegó el tiempo de partir, hermano. Llegó el tiempo de irnos. Pero todavía estamos tan tranquilos creyendo que se va a demorar mucho. Venga, yo le digo una cosa. Cuando Moisés llegó a la escena, la primera vez que fue rechazado, que le dijeron, ¿quién es usted para que nos venga a enseñar? Tardó 40 años para que esa gente lo pudiera recibir otra vez. Escucha atentamente. 40 años, más otros 40 años en el desierto. Fueron 80 años que pasaron para que ellos pudieran ir a la tierra prometida. Y así como Moisés fue con el profeta de la edad. Él llegó a la escena en 1946 cuando el ángel lo comisionó. Póngale mucho cuidado a esto. Y ya van más de 80, ya va llegando a 80 años desde que pasó eso. Van 75 años, según hago cuenta aquí en la mente rápidamente. 75 años, ya está por llegar a los 80 años. Si es que va a llegar, porque el tiempo tiene que ser acortado. Entonces, la gente ya todavía no había entrado en suficiente desesperación. Sí, mira,
ellos habían entrado, ya empezaron a clamar, y cuando Dios iba a actuar, entonces ¿qué pasó? Dijo el profeta, les tomó otros 40 años. Por eso fue que la gente de los días del profeta, que empezaron a endiosarlo, que empezaron a idolatrarlo, que empezaron, como el profeta mismo dijo, a volverlo un anticristo, al quererlo poner como si él fuera Jesucristo. ¿Qué pasó? Fueron dejados afuera y empezaron a salir con doctrinas, con dogmas, con doctrinas del regreso, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Vale, díselo acá. Qué pena que se lo diga. Primero, en el mensaje la palabra habla de la simiente original. Él dijo que la misión de él, el profeta, era precursar la palabra venidera. Y luego aquí en el mensaje, el séptimo sello, en el párrafo 327, dijo, quizás este ministerio por el cual he tratado de llevar la gente nuevamente a la palabra, ha servido de fundamento. Ha servido de fundamento, pero nosotros no hablamos basados en lo que el mensaje dice. Y el mensaje no puede ser correcto si no está de acuerdo con la escritura. Por eso hay mucha gente que está tomando las artimañas del error para introducir doctrinas descaradamente. Entonces, ha servido de fundamento. Y si así ha sido, póngale mucho cuidado a esto, por favor. Esto es muy importante porque, acuérdense, estamos entre la vida y la muerte. Cualquier palabra que el diablo le haga dudar de la escritura, lo va a llevar a usted a donde llevó a Eva. Entonces, dice, si ha sido así, entonces les estaré dejando para siempre. Por favor, para siempre significa yo ya no trabajo más. Después de que parta, ya no voy a volver. Porque está sirviendo de fundamento, ¿para qué? Para que alguien más venga y lo tome. Y por favor, recuerde el texto inicial, que antes de que comenzara el video. Es un agente, no una persona, sino un agente, la que tendría la voz final. Y la voz final significa que ya lo último, que ya no hay más. Entonces, no habrá dos de nosotros aquí al mismo tiempo. ¿Ven? Si es así, él crecerá y yo menguaré. Se está refiriendo a otro profeta como él. Por favor, tomaron a los hombres nacidos de mujer, carnales, para introducirlos como un octavo mensajero, cosa que el profeta dijo que solamente habían 7. Ahora escudriña el mensaje, en el mensaje del rapto lo dice, que él sería el último mensajero, que los hechos serían abiertos en el tiempo del último mensajero. Eso ya sucedió. Cuando ella hablaba de ese, hablaba exactamente lo que habló Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que él mengue, hablando de Cristo. El profeta está diciendo, es necesario que yo mengue así como Juan, para que Cristo crezca. Y Cristo está en la palabra y la palabra está en la novia. Entonces, bueno, creo que me estoy alargando mucho en esos puntos, pero es que considero que es muy importante. Entonces, si usted no quiere irse, entonces ¿cómo hay una desesperación, hermano? Vea, cuando se estaban comiendo el cordero, en el libro de Éxodo, capítulo 12 o 13, no recuerdo bien, el Señor les dijo, el cordero tiene que comérselo apresuradamente, porque hay que irnos de acá, porque si no, ¿qué pasa? Va a caer los egipcios. Usted sabe que Faraón por un momento decía, sí, váyanse, pero después volvía a decir, no se vayan. Entonces, antes de que cambiara de opinión, porque iba a cambiar de opinión, tenían que salir. Entienda esto, por favor. Porque cuando Faraón cambió de opinión, se fue tras ellos. Entonces, ¿cómo hace? La palabra apresuradamente, recíbala. No claudique, no la dude. Y examínela, por favor. Examine el mensaje. Pues nosotros le damos cita por cita. Le decimos el párrafo, hasta la página donde lo encuentra. Para que no seamos nosotros hablando. Hay gente que quiere decir que la Biblia fue mal traducida, para poder introducir lo que ellos quieren meter. ¿Y qué dijo el profeta en el mensaje del rapto? Dijo, el diablo tratará de deslegitimar esa palabra, tratará de hacerlo desviar a usted de ella, y cuando lo haga, ya le ganó. Entonces, dijo el profeta, si cualquier persona habla diferente a esta palabra escrita,
no le crean. Entonces, ¿qué pasa? Si no le creemos a la palabra, no vamos a llegar a ninguna parte, porque dijo el profeta, Dios la ha vigilado, Dios la ha cuidado por cientos de años para que llegue hasta la última edad intacta, porque hay un pueblo que se va a aferrar a ella, hay un pueblo que la va a creer y va a depender de lo que en ella está escrito. Entonces, no deje que nadie le quite la palabra, hermano. Cualquier cosa que sea diferente a la escritura, deséchelo, porque eso es del diablo. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de la dinámica. Entonces, esta dinámica hará que la naturaleza sea restaurada, hará que las arrugas desaparezcan, hará que las canas desaparezcan. ¿Dónde está esa dinámica? La dinámica está en la palabra. Vale, entonces aquí, 1 Corintios 15, 52. Póngale mucho cuidado a esto, por favor. (15, 52 a 54). Va a leer despacio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que estamos en Cristo. En un momento, ya el Espíritu Santo nos explicó eso, qué es un momento, ¿no? Sin embargo, va a traerlo aquí un momentico a colación para que usted entienda. Un momento es un periodo de tiempo. ¿Qué tan largo va a ser? Depende de Dios. Entonces, un momento, digámoslo así, es una etapa que sucede desde una cosa hasta llegar a otra, o desde un acontecimiento a otro. Yo sé que usted me entiende. Entonces, y los muertos, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y todavía se está tocando, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Voy a pausar ahí un momentico. Esta carne viene nacida de mujer, viene con la herencia del pecado. Entonces, cuando alguien quiere hacer que el ministerio pase de una persona a otra, como cuando estaba en la ley heredándolo, está haciendo que la incorrupción herede un ministerio. Entonces, ¿qué pasa? No es de los genes naturales, porque estos ya vienen viciados, ya vienen con una herencia de pecado. ¿Y por qué lo digo? Porque la Escritura dice, si esa persona, no importa quién sea, ya sea fulano, sutano, perenceo, el que sea, si no nace de nuevo, no va a poder hacer nada, no va a poder ver ni entender la palabra de Dios, llámese como se llame. Entonces, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Venga, yo le digo aquí cómo es esa palabra sorbida. Es encerrada en la victoria. Digámoslo así, la vida cubre completamente la muerte. O pongámoslo así, como cuando usted sea un sorbo. Digamos, usted tiene un trago de agua y usted se lo sorbió. ¿Esa agua dónde vino a parar? Vino a parar dentro de usted. Esa agua es un elemento inerte, no tiene vida, pero quedó dentro de un cuerpo que tiene vida. Espero que usted me esté entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto corruptible, esto mortal se vista de lo inmortal. ¿Qué es lo inmortal? La palabra. Cuando usted se vista con la palabra, entonces para usted no hay muerte. Yo quiero que usted entienda esto y vuelvo a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, Juan vio a la novia, la vio vestida del sol. Trate de apagar el sol. Trate de cubrirlo. De nada le va a servir. Entonces, así como el Espíritu Santo ha puesto el ejemplo del maíz pira, que él se viste de blanco porque lo que está dentro sale y lo cubre. Necesitamos que esa palabra que ya está dentro de nosotros salga, mano. Salga y vista esto de inmortalidad. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces,
Lo único que tiene el poder para esto es la palabra. No se olvide eso. Ahora, vamos a entrar en detalle aquí en este pedacito. Libro de Proverbios, el capítulo 13. Proverbios 13. Pues estamos hablando de esa herencia. De esa herencia que usted no va a tener, ya la tiene. Reclámela. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Ahí esa primera línea solamente. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Tiene que haber una fe en usted para que vista esto de afuera. Usted ya empieza a reprender las arrugas, así como reprende la enfermedad. Porque ¿qué es lo que trae la vejez? ¿Qué es lo que hace que haya enfermedad? Es el pecado. Y si usted ya es libre del pecado, si usted ya no practica el pecado y no puede pecar porque usted ha nacido de Dios, entonces ya esto tiene que vestirse también de esa inmortalidad. Porque cuando Adán empezó a envejecer fue cuando la imagen de Dios salió de él. Pero esa imagen ya nos fue devuelta, porque dice la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa imagen ya fue traída otra vez a nosotros. Aquí mismo en Proverbios 18:20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entonces, si usted empieza a sentir sin fuerza al viejo, empieza a sentirse cansado, dolorido, hable la palabra. Confiésese sano, confiésese joven. Porque ¿dónde va a salir eso que va a transformarlo a usted? De usted mismo. Voy a leer aquí un poquito en el mensaje, por favor. Solo voy a leer aquí para que no sean mis palabras solamente. Esto tiene que tener un respaldo. Dice aquí en el mensaje, el primer sello, en el párrafo 75. Dice, voy a leer aquí la última parte, dice, tenemos que tener suficiente fe, o sea, suficiente revelación, suficiente de la palabra, para ser transformados. Espero que lo haya captado, hermano. ¿Cómo va a ser transformado? Confiéselo, háblelo. Que estoy enfermo, hable la palabra. Que me estoy envejeciendo, empiece a hablar la palabra, porque todo lo que usted diga, conforme a la palabra de Dios, eso es suyo. Entonces, ¿cómo va a ser usted transformado? Porque hay una revelación ya en usted. Entonces, háblela, actúe en base a ella. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Entonces, dice, hallaremos más adelante donde está escrito. Por favor, póngale mucho sentido a esas cosas. Quizá vos, de la resurrección, ¿de dónde va a salir? Está saliendo ya de la novia. Ya está saliendo. ¿Qué es lo que va a hacer que los muertos resuciten? Esa voz que está saliendo. No lo voy a leer ahorita porque eso es para otra ocasión, pero en el primer sello también está. Entonces, usted tiene que tener fe para que usted hable la palabra y ella salga con una certeza de que tiene que cumplirse. Pero tiene que despojarse de usted mismo. Tiene que dejar de venderle su tiempo al diablo. Bueno, vale, voy a continuar acá para no alargarme mucho allí. Entonces tiene que llegar el momento cuando usted, así como a la enfermedad, le diga la muerte. Así como le dice a la enfermedad fuera, le diga la muerte fuera. Vamos a continuar aquí este pedacito, dice. Porque, ¿qué pasa, hermano? Si usted ha entrado en eternidad, usted ya salió de tiempo. Si usted entró en eternidad, usted ya salió de tiempo. ¿Cuándo entró en eternidad? Usted siempre fue eterno como hijo de Dios. Pero usted necesitaba reconocer lo que usted es. Reconocer lo que usted posee. Él dijo, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuál es el que vence? El que ha sido sellado. El que tiene el Espíritu Santo en su alma. Ese es el que venció. Porque ya usted no se puede perder. Si usted se pudiera perder, entonces, por ejemplo, ahorita vemos que mucha gente se va para el mundo, se cambia de iglesia en iglesia, buscando yo no sé qué. Entonces uno muchas veces carnalmente, porque eso es pensar carnalmente, cree que el diablo se lo arrebató. Y eso sería como decir,
le quitaron un hijo de Dios a Dios. Pero no es así, porque el Señor Jesucristo dijo, ninguno los puede arrebatar de la mano de mi Padre, aquellos que están predestinados. ¿Cuál es esa mano de mi Padre? Es el Espíritu Santo obrando en un ministerio. Entonces, bueno, póngale mucho cuidado a esto. Sale la pregunta entonces. Usted salió de tiempo y entró a eternidad. La pregunta sería entonces, ¿qué es el tiempo? Voy a ahorrar acá un poquito. ¿Sabes de que el tiempo es algo relativo? Cuando usted está de afán y tiene que hacer algo ligero, ¿qué pasa con el tiempo? Se le va rapidito. Por eso es que los días uno siente que se levantan rápido hoy. No solo porque ya fueron acortados, sino porque el afán hace que uno mantenga, que el tiempo se le vaya ligero. Por eso no se afane tanto por las cosas de esta vida. Si usted tiene sustento, esté tranquilo. Si usted tiene alimento, si usted puede vestirse, tiene un techo, dedique su tiempo cada vez más al Señor, para que usted sea vestido de esa palabra. Entonces, ¿qué es el tiempo? Póngale mucho cuidado a esto. El tiempo, digámoslo aquí así, el tiempo siempre ha existido, siempre existirá. ¿Por qué le digo esto? Aunque usted sea eterno, el tiempo siempre le va a acontecer. Porque ¿qué es el tiempo? El tiempo es una medida. El tiempo es la medida que se le da al intervalo. Esto es el intervalo que hay de un acontecimiento a otro. Eso es el tiempo. Y para eso tenemos relojes para medirlo. Digamos, cuando comenzó el tiempo a afectarnos, eso es lo que sucede, esa es la diferencia. Entonces, siempre se va a poder medir el tiempo. Digamos, usted almorzó hoy, usted en la eternidad también va a almorzar cuando ya esto se haya convertido, ¿cierto? Entonces, usted dice, voy a visitar a mi hermano, como decía el profeta, voy a estarme 500 años con él. Eso va a parecer nada, pero de todos modos es un periodo de tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué sucede? Que el tiempo a esto mortal le va haciendo algo. Póngale mucho cuidado. El tiempo a esto mortal lo va desgastando. Lo desgasta. Eso es lo que hace el tiempo, desgastarlo. ¿Cómo se muestra el desgaste? Cuando a usted le salen canas, arrugas. Pero si esto de afuera es vestido con aquello que no se desgasta, con aquello que es eterno, Dios. Cuando esto de afuera ya no pueda desgastarse, entonces puede transcurrir mucho tiempo, pero usted entró en eternidad. ¿Cuándo comenzó eso? Ya estamos en eternidad. Entonces, pero ¿qué pasa? Póngale cuidado. Pablo ya entró en eternidad, pero porque envejeció y tuvo que morir. Por una sencilla razón. Es lo mismo que él dijo, yo no soy perfecto, y luego dice, ya soy perfecto. Está en Filipenses, creo que el capítulo 2. Léalo para que escudriñe eso. Entonces él dijo, él tuvo que morir por la sencilla razón de lo mismo que le sucedió a los santos del Antiguo Testamento. Porque ellos no fueron raptados, porque ellos no fueron perfeccionados, porque ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Este cuerpo no puede ser perfeccionado hasta que no entre el último. Por favor, entiéndalo. Cuando entre el último, ya todo esto tiene que ser transformado, porque ya es una obra consumada. Cuando se recoge al último predestinado, y ese es el trabajo que estamos haciendo, y es una de las profecías más tremendas de la Biblia. ¿Qué dijo Caifás? Caifás dijo, es necesario que él muera. Si Caifás no fuera dicho eso, quizás no lo fueran crucificado a él, siendo un sacerdote incrédulo a la palabra, pero esa parte la pudo ver, y el Espíritu Santo lo inspiró a profetizar, de manera que él dijo, es necesario que ustedes no entienden la escritura, no saben nada. Es necesario que esa persona muera y no que toda la nación perezca. Y no solamente morir por la nación,
sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos. ¿En dónde tiene que congregarse? ¿En dónde tiene que reunirse? En uno, y ese es Cristo. Pero Cristo ya no está por ahí en las atmósferas. Cristo está en esa novia hoy. Entonces, cuando esto, que el tiempo lo acaba, lo desgasta, se ha vestido de aquello que no se desgasta, ¿qué tiene que suceder? Eso es como el oro. Dale, que esto se pone bueno. Eso es como el oro, hermano. Nosotros somos deidad porque tenemos la revelación, el Espíritu Santo, que el oro tipifica deidad. ¿Qué sucede con el oro en el tiempo? Dale, cuidado. El oro es un metal que no se desgasta, que no se afecta. Pueden pasar años y años y años y permanece intacto. Sigue siendo el oro. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Esto cada vez se va poniendo más caro, más costoso. Se va poniendo más costoso. Entonces usted mira que para encontrar la palabra hoy es difícil. Para los hijos de Dios no, porque Dios está obligado a llevarle la palabra a ellos. Pero ¿qué pasa con los demás? Es carísimo. Por eso dijo el profeta, eso es una perla de gran precio. Y los hijos de Dios tienen cómo pagarlo. ¿Cómo lo voy a pagar? Despójese de la mentira, despójese del adulterio, pague con eso. Señor, yo le doy y usted me da. Eso fue lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué pasa? El oro se va poniendo más caro, cada vez más, y cada vez escasea más, pero sigue siendo un metal precioso. Entonces, hace algunos días, quizás fue un pensamiento carnal mío, yo le estaba diciendo a un hermano, un anciano ya de años, de días acá en esta tierra, yo le dije, hermano, y me vino un pensamiento. Yo estoy joven y le estoy diciendo, hermano, a él que ya está anciano. Entonces me puse a meditar en eso. Claro, es que esto de afuera no es mi hermano es lo que está por dentro. Esto de afuera tiene que ser cambiado. Él nunca envejeció. Él siempre permanece el mismo, porque Él es eterno. Entonces necesitamos que esto de adentro vista lo de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el diablo quiere hacer es impedir que tomemos posesión de nuestra herencia, que usted se apropie de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace él para eso? Nos distrae, nos pone ocupaciones, para que usted no se ocupe en llenarse de él. ¿Y qué pasa cuando él lo hace caer a usted? Después llega y lo señala, véalo, que es que hijo de Dios. Y cuando nadie lo vio a usted caer, entonces empieza la mente a trabajarle para que usted sea acusado y usted pierda su confianza con el Señor. Entonces debemos estar convencidos de que es muy fácil caer. Póngale cuidado. Es muy fácil caer, hermano, así que usted viva reverente. No se crea mucho, sea humilde, porque es muy fácil caer. Pero también mantenga la certeza, pero también consciente de lo que usted es, de la posición que Dios le dio como un padre con su hijo. Cualquier cosa arréglela. No deje de recordar quién es usted. No se olvide que usted es un hijo de Dios. Actúe como un príncipe. Como el profeta contó el testimonio del esclavo que había sido un príncipe y él no se doblegaba, él caminaba más recto que el dueño del rancho. Caminaba con dignidad, camina así correctamente. Viva la palabra. Ahorita Pedro dijo, esto es para la gente que ha huido de la corrupción que hay en el mundo. Esto es para la gente que se apartó de los credos, que se apartó de las denominaciones, que se apartó de la palabra, que vino a la palabra y que no deja que nadie le quite eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el diablo logra hacer que esto que está en usted le sea tapado, entonces ¿el qué le va a decir? Usted no va a poder ser transformado hasta que no regrese el profeta. Eso es lo que le va a decir. Usted no va a poder ser transformado hasta que el profeta regrese. Pero ¿qué dice la escritura?
es lo de adentro lo que va a transformar lo de afuera. Cuando esto corruptible se vista de lo que ya está por dentro, no necesitamos que llegue un profeta, ya vino, ya el trabajo está hecho. Vaya, escudriñe el mensaje y mire qué es lo que habla acerca de usted, hermano. Eso es lo que necesitamos entender. Pablo lo pudo ver y él dijo que ese gran misterio que desde los siglos ya estaba escondido, ha venido a ser revelado. Que Dios está en ese pueblo. Que Dios está en Cristo y Cristo está en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo lo pudo comprender. Entonces, voy a leer aquí un pedacito, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Yo espero que usted tome esto en serio, hermano. No espere más. En cualquier momento el evangelio pasa a los judíos. Y eso va a pasar tan repentinamente que usted ni se va a dar cuenta. Y si usted no ha recibido esa palabra que lo está transformando y que lo va a transformar, entonces usted se va a quedar ahí en la lista de espera. Espere otros 1000 años para que se levante para recibir su galardón. Vamos a ver si encuentro el párrafo acá. Dice, bueno, estos párrafos que voy a leer, son como 3 o 4, están en el mensaje La brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. Primero que voy a leer es el párrafo 100. Dice, él también perdió su herencia. ¿De quién está hablando? Está hablando de Adán. Cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. ¿Cuándo perdió Adán la herencia? Cuando perdió el compañerismo con Dios. ¿Cuándo sería recuperada esa herencia? Cuando el compañerismo con Dios fuera restaurado. Sigo leyendo. Porque el día que él comieres, ese día morirás. Póngale que va esto. Yo lo hablaba con un hermano hace unos días. Que para los médicos es muy difícil tener fe. Para los hijos de Dios no, pero para los médicos sí. Porque ellos estudian una enfermedad y saben lo que la enfermedad puede ocasionar. Sabe lo que la enfermedad hace a nivel celular y el daño que le causa al cuerpo, y para esa persona ver que algo sobrenatural corte eso es muy difícil. Por eso tiene que dejar el razonamiento. Entonces, ¿qué pasa? Porque él tenía control completo, vale, me salté un poquito, y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida, porque él tenía control completo y supremo de la tierra. No solamente de esta donde estamos parados, sino de esta casa donde estamos habitando. Él era un Dios de la tierra. Dios es el Dios del universo en todas partes. Pero su hijo, Adán, tenía esta tierra bajo su propio dominio. Él podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza. Venga, yo pauso aquí un momentico, vuelvo y recuento. Esta naturaleza que se está muriendo, usted la puede parar. Porque ¿qué pasó? El ministerio de Josué paró el tiempo, cuando paró el sol. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El ministerio de hoy le está dando a usted la revelación para que ya el tiempo a usted no le transcurra. Y pueda parar esta naturaleza. Pararla en el sentido de que ya no avance más, de que ya no envejezca más, pues, para que me entiendan. Podía hacer cualquier cosa que deseaba, cualquiera, siempre y cuando fuera conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hizo aquello, ¿qué? Cuando tomó del árbol de la ciencia, del razonamiento, entonces perdió su herencia. Va leyendo así, quizás usted escudriñelo en su casa, yo le estoy dando los párrafos para que lo lean. No olvide, la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. En el párrafo 116. Bueno, va a leer el 103 también. Dice, un pedacito nomás. Adán perdió su herencia, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido, a Satanás.
¿Por qué el diablo puede tener control con usted? Porque si usted se dedica a razonar la palabra, a conjeturarla, a dudarla, entonces usted se está vendiendo al diablo. Usted compra la revelación por la fe, y la fe es contraria al razonamiento. Entonces él vendió su fe en Dios a cambio de los razonamientos de Satanás. Párrafo 119. Por favor, póngale mucho cuidado a esto. Este mensaje habla mucho de redención, la brecha entre las edades de la iglesia y los sellos. Párrafo 119, solamente voy a leer ahí una línea. Su redención significa plena posesión. Su redención significa plena posesión, un reclamo completo de lo que es suyo. Vuelvo y lo leo. Su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. Eso que ellos perdieron es suyo otra vez. Ellos perdieron, digámoslo así, su salud, su vida, su juventud, la tierra. Todo eso lo perdió hasta el punto donde Adán entró en una desesperación. Porque después de estar allá bajo la protección de Dios, después de tener ese dominio, le tocó salir a asolearse, a quemarse del sol del día, a que la tierra le produjera espinos y cardos. Entonces, la gente que trabaja en el campo sabe esto. Por ejemplo, yo una vez estaba recolectando café en algo que nosotros llamamos un chamisero, que son esos palos que ya los ha secado el sol y las ramas se le cayeron las hojas y no queda sino el mero palito, y el palito termina en punta, y llegaba uno, iba a pasar por ahí y ese palo lo raya uno cuando está haciendo sol, ese palo lo chuza uno cuando no está pasando. Entonces uno puede percibir que vivió Adán. Si uno pues que se levantó aquí en tantos problemas, imagínense cómo sería con Adán después de salir de semejante comodidad, a tener que ser azotado por el sol, a tener que trabajar duro la tierra. No le quedaba eso. Entonces Adán entró en esa desesperación, hermano. Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Qué debiera hacer eso para un cristiano nacido de nuevo? Para los nacidos de nuevo, ¿no? Párrafo 116, en la última parte. Entonces dice: cuando Adán canjeó el título de la vida eterna por la sabiduría en lugar de fe, entonces volvió directamente a las manos del dueño, Dios Todopoderoso. Entonces dice aquí 117, ¿qué está haciendo? Está en las manos de Dios esperando. ¿Qué está esperando? Por favor, párrafo 117. Esperando reclamos de redención. Esperando que usted reclame, que yo reclame lo que es mío, lo que me pertenece. ¿Sí está captándolo? Por favor. Ya voy a terminar ya. Entonces, ¿qué está esperando entonces? Está esperando los reclamos de redención. Cáptelo, hermano. Reclame lo que es suyo. Reclame ya a sus hijos, reclámelos. Todo el que vaya a entrar, reclámelo. Reclame su salud. Eso es suyo. No lo dude. Si usted lo duda, no lo va a poder recibir. Hace unos días estaba donde mi madre, compartiéndole un poquito de la palabra. Y resulta de que a ella el Espíritu Santo le dijo: ¿usted quiere el Espíritu Santo? Deje el cigarrillo. Aquí está el error de mucha gente, mire. Mucha gente dice que para usted bautizarse en las aguas, usted tiene que haber dejado el pecado. Pero Dios no dice así. Dios dice: si usted está arrepentido, hágale. Que él vino a llamar al enfermo, no al sano. Vino a llamar al pecador, no al justo. Entonces, ¿qué pasa? Ella caminando, hablando de la necesidad del Espíritu Santo, le dijeron: ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Deje el cigarrillo. Entonces ya me contaba el testimonio así los días que fui, que ella se puso a meditar en eso y dijo: Señor, si eso no le agrada, yo lo voy a dejar. Y desde allí
dice ella, se fumó los últimos 2 y lo dejó y ni siquiera ansiedad le da. ¿Qué es eso? Eso es usted actuar en base a la promesa de Dios. Actúe en base a lo que Dios dice, haciendo su voluntad y Dios lo respalda a usted. Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta dijo, mientras este evangelio es predicado, por cuanto este evangelio es predicado, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, todas esas cosas. Entonces, a medida que yo le hable, dígale, Señor, yo lo acepto. Si usted ve que es de acuerdo a la palabra, y avance. Porque mi mamá, desde antes de que yo naciera, ya fumaba. Hace más de 30 años. Y simplemente tomar a Dios en su palabra y hacerlo. Aparte del razonamiento. O sea, yo le cuento esto para que usted entienda. Porque esto no lo hacemos para mostrarnos. Yo no me gano nada con mostrarme a mí mismo. Pero una cosa sí quiero ganar. Que cuando pasemos ya al otro lado, yo me pueda encontrar con usted y poder escuchar. Poder saber de que algo que el Espíritu Santo trajo a través de este vaso le sirvió a usted. Entonces, por favor, cada una de esas cosas que he leído, tómelas en cuenta. Dijo el profeta, ya para terminar, mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo, dijo, cuando ella comienza a querer cuadrar con la palabra, hay un mensaje que viene, hay un avivamiento que viene, y estamos esperando el último, que fue el que habló el profeta. Démoslo hasta ahí, hermano. Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, y te ruego por esta gente, Señor, que está escuchando este mensaje, esta palabra, Padre. Señor, que los convenzas de tu palabra, Señor, que les des convicción, Padre, porque tu palabra dice que la fe es esa certeza, es esa convicción de lo que no se ve, pero que ya lo vemos en nosotros, Padre, en nuestra vida. Así que permítenos corregir todo, Señor. Permítenos, Señor, cada día más de ti, Padre. Yo te lo agradezco, Señor, y te pido que a cada persona, joven, anciano, pueda entender esta palabra, Padre, y que no sean mis palabras sino las tuyas, Señor. Cualquier cosa que dije diferente o errada o de mí mismo, Padre, no la tengas en cuenta, sino que permite que tu pueblo sea levantado y pueda, Señor, reclamar lo que es suyo, Padre, lo que tú nos diste, Señor. Padre, gracias te doy y pido tus bendiciones para todos los hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos.